Despierta, el matinal informativo de Canal Red para abrir bien los ojos. Buenos días a todas, todos y todes. Hoy sí que es miércoles. Estamos aquí a las 8:33 en la península y Baleares, 7:33 en Canarias y comienza Despierta, el matinal informativo de Canal Red. Hoy tendremos conmigo a Irene Zugasti y Pablo Echenique, pero comenzamos con el boletín de noticias. Está pasando. Y para leer el boletín conmigo está aquí Candela. Pablo, buenos días, Candela, ¿cómo estás? Hola, Ale, bien. Muy bien, pues arrancamos con el Consejo de Ministros, que, con un año de retraso, ha aprobado el Real Decreto Ley de Protección de los Enfermos de ELA. La norma, que tiene que ser aprobada por el Congreso, contempla una dotación de 500 millones de euros para proteger a los enfermos graves. De esta manera, el Gobierno ha creado la figura de grado 3 plus de dependencia. Estas personas recibirán 10.000 euros al mes y atención especializada 24 horas. La financiación correrá a partes iguales por el Estado y las comunidades autónomas. Y las entidades de familiares con ELA critican que llegue tarde y ahora esperan que la ley se convierta en prestaciones reales. Entonces queremos ver que esto de verdad sea una realidad, que esté bien legislado, que esté bien montado, pero enterarnos todos por la prensa de un tema como este, pues no nos parece que sea el camino para que las cosas vayan mejor. Y Sumar se ha aliado al pedir la dimisión de la ministra de Vivienda. Primero, la portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, decía esto. También nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Más tarde, la ministra Mónica García desmentía la dimisión y luego Yolanda Díaz se negaba a responder a las preguntas de los periodistas. No quieren que dimita para que quede claro. Estoy diciendo que lo que queremos es avanzar en políticas públicas y efectivamente hemos diseñado un Real Decreto que les hemos presentado hace más de una semana, completamente regulado, con materias absolutamente posibles. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dice que Sumar busca llamar la atención. ¿La portavoz de Sumar haya pedido su dimisión? Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que este gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda. Pero no es una anomalía. Y volvemos, hemos conseguido restablecer la conexión. Parece ser que unos drones rusos han sobrevolado Canal Red y nos han cortado la emisión. Creemos que ha sido culpa de Putin o de Margarita Robles. Seguiremos informando, pero hemos vuelto gracias al equipo, sobre todo, que ha hecho un trabajazo para restablecer la conexión en tiempo récord. Y volvemos desde donde lo dejamos, desde el informativo. Y estábamos hablando de Víctor de Aldama, que, como comisionista del caso Koldo, ha asegurado con pruebas que el exministro José Luis Ábalos pagó en dinero B parte de un bajo comercial en Valencia. Mientras, Ábalos desmiente la acusación de Aldama. Y el Gobierno, pendiente de la citación judicial de 2 trabajadores de Ferraz, trata de quitarle importancia a las declaraciones de Aldama. Yo, desde luego, no utilizaría el término preocupación. Desde luego, lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y, lógicamente, por parte de este Gobierno, como siempre lo hemos dicho, es colaboración y transparencia. Por su parte, el PP cree que Aldama dice la verdad. Lo voy a decir muy bajito, así como ella, para no crispar. La financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista. Y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en metálico. Y Podemos reclama a Pedro Sánchez que dé explicaciones y se haga cargo del caso Koldo. Yo creo que es incomprensible, inexplicable, muy difícil de comprender para la opinión pública por qué se hacían pagos en efectivo desde un partido político. Es algo extrañísimo que, desde luego, pone la duda sobre el propio funcionamiento del Partido Socialista. Y es fundamental también explicar esos descuadres entre el dinero que presuntamente se llevaban los corruptos y lo que aparece en las cuentas del PSOE. En el Congreso, el PSOE ha unido sus votos a PP y Vox contra una iniciativa de Podemos que pretendía bajar el precio de los alquileres y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento.
Y seguimos con vivienda, porque en la ciudad malagueña de Torremolinos se ha suicidado un hombre de 80 años justo antes de que una comitiva judicial lo fuera a desahuciar de su vivienda. Y en el Senado, el PP se ha burlado de Yolanda Díaz a raíz de este desliz discursivo de la vicepresidenta. Señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Seguimos en el Senado, porque la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, ha eliminado los pagos en metálico por las dietas de los senadores después de la polémica de los sobres recibidos por Ábalos en Ferraz. Y en el Palacio de la Zarzuela, el rey Felipe VI ha otorgado el máximo galardón que otorga la Casa Real, el Tosón de Oro, al expresidente Felipe González, el expuyolista Miquel Roca y al conservador Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, los dos únicos padres de la Constitución que están vivos. En Sevilla, la Asociación de Mujeres con Cáncer AMAMA, que destapó el escándalo de los cribados, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la presunta destrucción de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud. Y desde el Gobierno andaluz, el consejero de Salud ha tachado de infundios la denuncia de la entidad. Les digo a la Asociación de Mujeres de Sevilla, la Asociación de Mujeres mastectomizadas de Sevilla, que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. En Valencia, las organizaciones sociales de afectados por la Dana volverán a pedir la dimisión del presidente Carlos Mazón en una gran manifestación el próximo 25 de octubre, a tan solo 4 días de que se cumpla el primer aniversario del trágico día en el que murieron 228 personas. Va a ser una manifestación en la que un año después vamos a recordar a todas las víctimas mortales y vamos a recordar todas las negligencias, todos los cambios de versión, todas las mentiras que el presidente de la Generalitat y todo su consejo nos han dicho durante un año en el que no han parado de mentir y en el que no han parado de engañar y en el que no nos han dado seguridad, porque un año después continúan con las políticas negacionistas del cambio climático, asumiendo un discurso negacionista en el que no se toman soluciones para darnos seguridad. Y días después, el 17 de noviembre, Mazón tendrá que comparecer en la Comisión de Investigación del Congreso. A raíz del suicidio de una menor acosada en un colegio de Sevilla, el sindicato de estudiantes ha convocado una huelga estudiantil en todo el Estado para el 28 de octubre contra los discursos de odio y el bullying. Y sobre este caso, la Fiscalía investiga la difusión por redes sociales de las imágenes de las menores señaladas como acosadoras de Sandra Peña, la niña que se suicidó. La Fiscalía pide que se retiren las fotografías. Por su parte, el presidente andaluz pide a las empresas tecnológicas que tomen medidas para evitar el acoso en redes sociales. También yo le pediría a las grandes compañías que manejan las redes sociales que limitaran el uso, digamos, de insultos, descalificaciones entre menores. Eso es algo que ellos con los algoritmos actuales pueden perfectamente bloquear y que desgraciadamente no se hace, y eso especialmente las autoridades europeas deberían de tomar carta en el asunto. En el terreno internacional, Israel ha entregado a 15 palestinos muertos que tenían su poder, mientras que las autoridades gazatíes han hecho lo propio con el cadáver de 2 israelíes. Y las organizaciones antigenocidio denuncian que un nuevo barco con armamento para Israel está haciendo uso de aguas españolas. Se trataría, según ha informado la periodista Olga Rodríguez, del mayor envío hasta la fecha. De este modo, el Gobierno estaría incumpliendo su propia ley de embargo de armas que se aprobó en el Congreso hace solo 2 semanas. Y anoche, delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, activistas antigenocidio se concentraron para denunciar el genocidio y la ruptura del alto el fuego por parte de Israel. Nos van a engañar con ese plan que presentan como paz. Sabíamos que Israel, que la entidad sionista iba a romper ese acuerdo de alto el fuego, como siempre lo ha hecho. No es la primera vez. Aprendemos de la historia y sabemos lo que ha pasado y sabemos lo que pretenden. Seguir asesinando al pueblo palestino y seguir desplazándolo fuera de la Cámara. Mientras la opinión pública fuera piensa que ya un acuerdo de paz y dejamos de salir a las calles. En Reino Unido, el gobierno laborista ha sacado de su lista negra a la organización yihadista del nuevo presidente sirio, legitimado por Estados Unidos después de ofrecer millones de dólares por su captura. En Francia, el expresidente Sarkozy ha pasado su primera noche en prisión. Está condenado a 5 años por haber recibido financiación libia para las elecciones de 2007. Debido a su edad, podría salir de prisión antes de Navidad.
Por último, en Japón, la ultraconservadora Sanae Takaichi ya es la primera ministra del país nipón. A pesar de ser la primera presidenta en llegar, Takaichi está en contra de las políticas feministas, del matrimonio igualitario y se referencia en Margaret Thatcher. Y con esto acabamos nuestro boletín de hoy. Muchas gracias, Candela. Ha sido un poquito movidito, pero bueno, la próxima vez será mejor. Y yo doy paso ya a nuestros colaboradores. Les presento primero. Hola, Pablo. Hola, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Estáis mejor ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estáis mejor que nuestro sistema de internet, seguro? Eso espero. Un poco mejor, sí. Un poquito, ¿no? Un poquito mejor. Y tenemos ya en conexión, vamos a empezar con una entrevista, ¿vale? Con un tema muy importante. Tenemos ya a Rocío Begínez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Sevilla, Pampa Sevilla. Buenos días, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te pedimos disculpas por el retraso, hemos tenido unos problemitas técnicos. Bueno, pues te quería preguntar por un tema bastante serio, y es que, bueno, el Colegio Concertado de las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, la joven de 14 años que se ha suicidado en Sevilla, no había activado los protocolos antiacoso, a pesar de que los padres de la menor habían informado al colegio. La Junta dice que se le podría retirar el concierto a ese colegio. ¿Qué pensáis desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Sevilla? Hay que tener en cuenta y recordar que los colegios privados concertados, aunque tengan una titularidad privada, normalmente en manos de fundaciones o congregaciones religiosas, reciben fondos públicos. Por lo tanto, en materia de acoso escolar, tienen que cumplir con la legislación establecida y abrir los protocolos tal como establece la normativa. Esto sobre el papel, que todo lo aguanta. La realidad que nos encontramos, incluso denunciadas por las propias familias que tienen a sus hijos y a sus hijas en los centros privados concertados, es que la titularidad de un centro concertado tiene un mayor control interno. Y muchas de estas cuestiones de convivencia, de sanciones, pues se solucionan desde el ámbito interno del centro. ¿Qué ocurre? Que si estos informes no llegan a la inspección educativa, que si se minimizan, pues para la administración es difícil comprobar si efectivamente se está incurriendo en una irregularidad. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en los colegios públicos no haya casos de acoso escolar. Por supuesto que los hay, y muchas veces las familias hemos denunciado que los protocolos o no se implementan, o una vez que se implementan no son lo suficientemente efectivos, pero sí es una realidad que los equipos directivos de los centros públicos están bajo un control directo de la administración, a diferencia en este caso de lo que ocurre en los centros privados concertados en algunas ocasiones, que todos estos asuntos se dirimen de una forma mucho más interna. Respecto a la posibilidad de perder el concierto, mucho nos tememos que, bueno, esto desde luego sería un precedente, pero mucho nos tememos que no va a quedar en nada. Todas y todos conocemos los casos que han denunciado incluso las propias familias de los centros privados concertados, con los famosos cobros de cuotas totalmente ilegales, y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, es la opinión que tenemos, y creemos que en este sentido no van a perder el concierto. Se está pasando por alto también en este caso que los insultos que recibía Sandra Peña tenían una connotación lesbofóbica, porque la menor jugaba al fútbol, ¿no? Y esto ocurre justo cuando el Ayuntamiento de Sevilla ha retirado las guías de educación sexual de los colegios. Dos preguntas. La primera, ¿hay un aumento de los discursos LGTBI-fóbicos en los colegios? Y después, ¿por qué crees que en los medios se está ocultando este matiz en el acoso que sufría Sandra Peña? No lo decimos nosotras, cada vez tenemos más informes, estudios que demuestran que efectivamente hay un aumento preocupante y doloroso de porcentaje de alumnos y alumnas que denuncian acoso pertenecientes al colectivo, que han sufrido acoso en algún momento de su etapa educativa, y esto es una realidad. Nosotras queremos recordar de nuevo al Ayuntamiento de Sevilla que el derecho a la coeducación
educación, a una educación en igualdad, a una educación diversa y a una educación afectivo-sexual, no es una cosa que pidamos la familia o es una cosa de colegios públicos, es que es un derecho que debe de garantizarse, viene recogido en la LOMLOE y en la propia legislación autonómica, es un derecho de nuestras hijas y de nuestros hijos. Que se esté ocultando esta información, pues no sabemos muy bien a qué puede obedecer. No sabemos si es cuestión de que, bueno, lo he dicho anteriormente, ¿no? La mayor parte de los colegios concertados privados pertenecen y están en manos de congregaciones religiosas con una concepción respecto a la coeducación muy particular. Sabemos perfectamente cuál es la postura de la religión frente a los derechos de las mujeres, el concepto de familia, etcétera, y quizás por ese motivo esto es un dato que parece que se está obviando o al menos no se está ahondando en él, claro. Pues muchas gracias por estar con nosotras, Rocío, gracias a vosotras. Y por defender este tipo de casos que son pues de vital importancia, la verdad. Muchas gracias. Y nos vamos ahora... Gracias a vosotras por el espacio. Nada, gracias a ti. Y nos vamos ahora directamente al Congreso porque ya ha comenzado la sesión de control. Vamos a ver un ratito. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Presidenta, señoría, lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus. Señoría, ¿o es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus sino incultura? Bueno, la verdad es que a mí me hace por un lado gracia y por otro lado me produce tristeza, ¿no?, que el Congreso se haya convertido en esto. No ha renunciado a gobernar, como usted plantea en su pregunta. Gobierna. No sé si se me escucha. 500 millones de euros para los enfermos de ELA. Y nada. El Sistema Nacional de Dependencia. Sí. 27 millones de euros a los agricultores afectados por los incendios de este pasado verano. Pues nada, volvemos a la mesa porque parece que el presidente y el líder de la oposición tampoco parece que quieran hablar de nada interesante más allá del y tú más y del lapsus que tuvo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, que yo creo que Pablo Echenique tiene muchas ganas de comentar, así que Pablo, voy contigo. Pues es la típica cosa que se valora sola, ¿sabes? Es que no sé muy bien qué decir. Yo sé que este programa hay gente que lo escucha y no lo ve. Entonces, yo el lapsus de Yolanda Díaz lo valoraría con una cara, no con palabras. Pero claro, la gente que nos esté oyendo no me va a ver. Entonces, ya sabéis que soy muy locuaz y tengo opinión para todo. Pues en este caso me voy a reservar la opinión y voy a decir que se valora solo. Solamente una predicción, que ya sabéis que también me gusta hacer predicciones. Van a hacer camisetas con la frase. Lo dejo dicho aquí. Cuando veáis las camisetas dentro de días o semanas, acordaos que Despierta predijo las camisetas. Nada más. Y bueno, yo creo que vamos a ir con temas un poco más serios porque la verdad que a mí yo prefiero hablar de política que del desgraciado circo parlamentario en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados últimamente.
Y me gustaría empezar hablando pues, del tema del que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Del suicidio de la joven Sandra Peña, que, como comentábamos con la entrevistada, tiene que ver, primero, con un caso en un colegio concertado y, segundo, con insultos lesbofóbicos, que creo que son dos temas que, además, no se están tratando en los grandes paneles mediáticos en los que este tema se está tratando con un sensacionalismo terrorífico, con un punitivismo hacia jóvenes de 14 años también bastante terrorífico, y creo que deberíamos comentar o por lo menos intentar hablar de esto desde otro punto de vista, ¿no? Zugas, ¿tú qué opinas? Totalmente. Yo, vamos, me he estado viendo los debates en las tertulias televisivas, me ha tocado participar en alguno, de hecho, y me espanta el nivel de carroñeo que se está haciendo con esto. Básicamente, el marco es eso, punitivista, hurgar en los sentimientos, en la vendetta, en las emociones de las familias, utilizar a la familia, que de hecho tiene bastante más talante y han entendido mejor las cosas que muchos medios. Ayer creo que era el tío de Sandra decía que ellos no querían tomarse la justicia por su mano, que ellos no querían vendetas, que ellos no querían pintadas en las fachadas, que ellos querían pues investigación, rendición de cuentas y justicia, ¿no? Y fíjate que alguien tan atravesado con el dolor tenga mucha más capacidad de hacer un análisis cabal de las cosas que muchos medios que están básicamente pidiendo que se entre con lanzallamas a linchar a quien sea, pues es terrible. Y luego lo que tú comentas también, Ale, la falta de un foco, de una mirada amplia para realmente poder resolver este tipo de situaciones que tiene que ver con hablar de varios elementos. Primero, como tú dices, el elemento de cómo se construye ese odio, esa lesbofobia, esa narrativa, ¿no? ¿Por qué no se escuchó a la infancia? ¿Por qué no escuchamos a la infancia y los derechos de la infancia? Tanto en las cuestiones de acoso escolar como pienso también, por ejemplo, en la infancia víctima de violencia vicaria, las madres protectoras. ¿Por qué no hay mecanismos para escuchar de verdad a la infancia y actuar? Otro elemento que no tocan las televisiones. Hablamos de un colegio concertado católico, si no me equivoco. ¿Qué tipo de inspecciones tienen y qué diferencias tienen con los colegios públicos, por ejemplo? Y en última instancia, como os digo, la cuestión mediática, la revictimización continua. Esas imágenes de los menores en televisión sin que nadie diga o haga nada. No, o sea, tanto que ayer muchos debates en la tele eran o culpar a las familias porque en casa no se educa, o culpar al profesorado porque el profesorado no estaba atento, o culpar al colegio, o culpar a las redes sociales que viralizan, no sé qué. Pero nadie se planteaba que la primera culpa igual se tenían que poner los medios en la forma en la que están tratando esto y en la forma en la que están exponiendo una y otra vez el dolor de esa familia y el dolor de esas víctimas y la vulneración de la imagen de esos menores. Es que yo he llegado a leer gente pidiendo que se bajase la edad penal a los 12 años para que niños de 12 años pudiesen ir a la cárcel. Yo esto lo he leído en redes sociales. Claro, pues es que si vamos por ahí yo creo que estamos yendo por un camino que no lleva a ningún sitio y que es muy oscuro. ¿Tú qué opinas, Pablo? Bueno, sobre todo, además, es que esto que ha pasado, si hubiera que adjudicar responsabilidades personales, esto es sobre todo culpa de los adultos. Ya veremos de qué adultos, ¿no? Pero es culpa de los adultos. Pensar que lo que le pasa a los menores en nuestra sociedad es culpa de los menores es pensar muy poco. Es prácticamente no pensar o pensar con una tara, ¿no? cerebral. Lo que le pasa a los menores en nuestra sociedad es responsabilidad y culpa de los adultos. Con lo cual, cualquiera que esté buscando soluciones punitivas debería buscarlas en los que tienen más de 18, de 25 o de 35 años. Porque es ahí donde está. Es ahí donde está la culpa. Entonces, todo este sentimiento o esta reacción de corte fascista que pretende resolver los problemas mediante mano dura, en general
en general, es un impulso bastante oscuro. Pero si encima va dirigido a los menores, es ya repugnante. A los que quieran coger palos y antorchas, a los que quieran hacer eso, que miren a los adultos, porque es ahí donde está la culpa de lo que ha pasado. No sé en cuáles, no sé en qué adultos, no sé si en los directores de los programas de televisión, si en los dueños de las redes sociales, si en los responsables educativos del colegio, no lo sé, no sé en cuáles, a lo mejor en todos, pero es ahí donde está la responsabilidad. Así que, ya digo, a los de los palos, las antorchas y las horcas, pues que miren hacia arriba en la escala de edad y no hacia abajo, que es ahí donde está la responsabilidad. Eso es. Y mira, yo es que, o sea, ayer recibía unos mensajes por privado de Instagram, pues de una de estas amables personas de derechas, ¿no? Que me decía algo así como: puta, de lo de Sandra de Sevilla no habláis porque las feminazis, porque como han sido 3 chavalas, las feminazis no habláis de lo de Sandra. Y yo estábamos haciendo la escaleta de hoy, íbamos a hablar de lo de hoy, íbamos a hablar de ello hoy, pero me hace gracia además porque si algo tiene que ver con este caso es precisamente la educación en valores feministas, es precisamente la educación en valores que combatan la LGTBI-fobia, es precisamente la educación en unos valores de no violencia, del diálogo, y es precisamente educación feminista lo que hace falta para este caso. Entonces, yo quería decir esto hoy, te dejo, Zugas, que... No, es que estoy de acuerdo contigo, es que era un elemento que me faltaba por decir, que es cómo se están utilizando este tipo de sucesos, y digo sucesos porque en los medios le suelen llamar social, pero esto es sucesos y tienen mucha audiencia y llaman mucho la atención a mucha gente, las televisiones están plagados de ello, Parece el Caso, que es una revista muy antigua que hablaba, que era todo el rato este tipo de cosas, y es súper importante que coloquemos los marcos ahí. Cuando se habla de sucesos como este, hay que tener perspectiva y mirada de derechos humanos, feminista, LGTBIQ+, antirracista, porque si no esos marcos se los come la extrema derecha, dan la vuelta al relato y de repente cuestiones como la violencia sexual, como el acoso escolar, como la violencia LGTBIQ+, contra la comunidad LGTBIQ+, se da la vuelta y se convierte en argumentarios para cargar contra las políticas de justicia social, contra las políticas de igualdad y convertirlo en una cuestión reaccionaria. Y es peligrosísimo. Yo con esto en concreto, con este caso, he visto cómo la derecha lo ha cogido, igual que coge siempre los datos de agresiones sexuales últimamente, o los datos que tienen que ver con, como digo, como con desahucios o cuestiones así, y le he dado la vuelta con 3 líneas. Primero, la que tú comentas, de feminazis, que no hacéis nada, y eso que porque estoy defendiendo a las agresoras, porque no sé qué, no sé cuántos. Luego la parte de que ha querido meter educación sexual en los colegios y todos los colegios se han convertido en un... que es como absolutamente... Ojalá, si esa educación afectiva sexual estuviera en los coles, igual muchas cuestiones que tienen que ver con el acoso se acabarían. Pero como no dejan entrar nada allí que no sea a la iglesia y a los marcos, y más aún en los coles como estos. Y la tercera, que ya me ha parecido la cosa más retorcida que he leído, culpar al profesorado en general de esta situación porque estaban más pendientes de Palestina que del acoso escolar en las aulas. Joder, o sea, qué peligro tiene. Por eso creo que ahí tenemos como todas las personas, no solamente quienes trabajamos comunicando, sino cualquiera que tenga capacidad de comunicarse en su entorno, tenemos que ser dispositivos antifascistas para frenar esto, porque es por este tipo de relatos, los sucesos, los casos puntuales, la historia pequeña con la que se van construyendo estos relatos tan reaccionarios. Y hay que decir, no, mira, esto del acoso, lo que ha explicado muy bien Pablo Echenique, esto del acoso tiene que ver con responsabilidades de los adultos, con protocolos, con políticas, no con entrar con unas antorchas a matar a nadie. Totalmente. Y además, una cosa, o sea, además de que nos repugne el discurso fascista, hay que decir también que desde el punto de vista analítico es
completamente equivocado. Es decir, si tú de verdad quieres resolver o mitigar el problema del bullying en los colegios, conviene que tengas un análisis acertado, porque si tú no partes de un análisis acertado, las medidas que implementes no van a ser eficaces. Entonces, el problema de todo este discurso que comentaba Irene, además de nauseabundo, es que está mal, está equivocado. Es un análisis que no es real. Entonces, si tú partes de él para tomar medidas, no va a haber menos bullying, va a haber más. Va a haber más. Vamos a ir a un mundo en el que este problema se va a agravar. Es decir, la receta derechista contra el bullying trae más bullying Totalmente. al mundo. Este es el problema fundamental. Es que de hecho, o sea, lo que yo contaba ayer, que recibía en mis redes sociales, que también es bullying, ¿no? O sea, es como para defender a una menor que se ha suicidado por bullying, tu respuesta es acosar a otras mujeres feministas que estamos ya curadas de espanto, pero quiero decir que no deja de ser acoso, ¿no? Y creo que esto también refleja una cosa que a mí me pasa mucho con el tema de la salud mental y el tema de la prevención del suicidio, y creedme que sé de lo que hablo, y es que muchas veces cuando se habla de salud mental y de medidas de salud mental, se habla de psicólogos y no se habla de las condiciones materiales concretas, ¿no? O sea, que llevan a la gente a tener ideaciones suicidas o a querer suicidarse. Y este caso es uno de ellos, y creo que habíamos hablado de otro, y creo que también me gustaría comentarlo, que es este caso de un señor de 80 años que se ha suicidado en Torremolinos porque tenía una orden de desahucio y le iban a echar de su casa por no poder pagar la hipoteca. Y claro, y es que lo que llaman el drama de la vivienda, ¿no? O el drama de la salud mental, no son dramas en abstracto que lleguen y entren a la sociedad como que haya bajado Dios y haya dicho, pues el drama de la vivienda, ¿no? Son dramas manufacturados y tienen condiciones materiales que deberíamos intentar solucionar, porque la vivienda es un problema de salud mental. Y si quieres, Pablo, pues en este tema de vivienda. Sí, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es evidente ya, con los datos en la mano, que en las últimas décadas han aumentado los problemas de salud mental. Han aumentado de una forma dramática. Y no es porque haya más diagnóstico, que seguramente también, porque ha habido una sensibilización que hace que a día de hoy se le ponga nombre a las cosas. Y en cosas que antes parecían como que estabas triste o que, ¿sabes? O que tenías un problema habitual no clínico, ahora se le pone un nombre y se puede tratar, ¿no? O sea, hay más diagnóstico. Pero también creo que hay más problemas de salud mental que antes. Creo que esto es obvio. Y la única explicación para ello, dado que no tienen un origen bioquímico o digamos, material, físico, sino social, de interacción con los demás, la única explicación posible es el avance del sistema capitalista y sus formas de relación y producción. No hay otra posible explicación. A partir de ahí es obvio que entre las principales razones del aumento de problemas de salud mental está la precariedad vital y económica que produce el sistema capitalista. Esto es así. La inestabilidad del empleo, esto es fundamental. Hace 40 años, si tú trabajabas en una empresa grande, probablemente tú empezabas y acababas tu vida laboral en la misma empresa. En la misma empresa. Con un salario moderadamente ascendente y un derecho a una pensión
bueno, modesta, pero asegurada. Y te podías comprar una vivienda que sabías que la ibas a tener hasta el final de tu vida, y hoy en día toda esa perspectiva se ha roto para millones de compatriotas. Pues como es evidente, eso te revienta la cabeza y hace que sea mucho más difícil, mantener una situación de estabilidad en lo que se refiere a lo psicológico. Es que es obvio, me parece obvio. Por eso, totalmente de acuerdo. Vamos, es que la vivienda y la inestabilidad laboral, yo estoy convencidísimo que son las dos causas económicas más grandes que hay en estos momentos de los problemas de salud mental. Claro que sí. Y frente a esto, pues las soluciones del gobierno son un anuncio francamente que parece que se ríe de nosotros, un teléfono para solucionar las dudas sobre vivienda y poco más. Y ahora una especie de debate que también me parece un poco como absurdo sobre si la ministra debería dimitir o no debería dimitir, que yo creo que es el menor de los problemas. Creo que ese no es el problema, ¿no? Da igual. ¿Qué más da? ¿Cómo va a haber un ministro del PSOE que lo haga bien en esta materia? ¿Que hay alguno que lo haría bien? Dime quién. ¿A quién del PSOE ponemos ahí? ¿Dónde está la persona del PSOE que lo va a hacer bien? Que da igual. ¿Tú qué opinas, Irene? Es que lo vimos, ¿no? Ayer cuando votaron contra la iniciativa de Podemos para que los alquileres se pudieran hacer indefinidos y para bajar los precios. Y es que está claro, o sea, que dimite a ella, se ponga otro de su mano del PSOE, es que me da exactamente lo mismo, no va a cambiar nada, porque nadie en este gobierno tiene voluntad de mirar de frente a la clase rentista y al gran capital y a los especuladores y a los grandes tenedores, incluso a esa clase media rentista que no es gran tenedora, pero que especula abiertamente con la vivienda y así acumula esas rentas y ese patrimonio que se apalanca y que no se mueve mientras hay una clase pues precaria, inquilina, que no es capaz de poder tener un proyecto de vida mínimamente decente porque no se puede pagar una casa. Y mientras nadie pueda mirar de frente a esa clase rentista y a ese capital especulador y financiero y a esos bancos, pues no vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Que mientras este problema avanza, y avanza a una velocidad pasmosa, porque no estábamos en esta situación, en este escenario hace 5 años. Me refiero a la desigualdad creciente, ¿no?, entre esa clase rentista y esa clase inquilina. Me refiero a cómo se ha disparado la desigualdad habitacional en casi todo el territorio, ya no digo del Estado español, digo a nivel Europa, y también a la forma en la que esta crisis de vivienda está generando que también, como comentábamos antes, vayan apareciendo unos actores políticos y unos elementos que son peligrosísimos para la convivencia o para la democracia. Y pienso en estos desocupadores y en toda esta justificación de que uno se puede tomar la justicia por su mano y puede entrar y desalojar en nombre de la propiedad privada y el sacrosanto derecho a defender mi propiedad, que es lo mío, que eso es un poco, bueno, pues básicamente agenda reaccionaria ultra, trampista, mileísta, ayusista, y aquí la tenemos con los desocupas y quien los permite. Yo, si me dejáis un minuto, es que os cuento una cosa que me quedé alucinada la semana pasada viéndola en directo en Televisión Española, que era un caso... el caso de Torrelodones. En Torrelodones hay una mujer que está en una casa y lleva un tiempo sin poder pagar el alquiler, pues sabe Dios por qué. Todos sabemos que hay muchas circunstancias por las cuales uno se ve obligado a no poder pagar el alquiler. Bueno, la alcaldesa de Torrelodones, que es una alcaldesa del Partido Popular que viene de los medios de la extrema derecha, del Toro TV, del 13, de todos estos pocilgas, pues esta señora alcaldesa ha decidido convocar manifestaciones
en la puerta de la vivienda de esta señora, a la que llaman inquiocupa, que es, lo repetimos, inquiocupas no existen inquilinos con contratos y derechos que a lo mejor pues dejan de pagar el alquiler, pero la inquiocupación es una cosa que se han inventado los bancos. En cualquier caso, manifestaciones en la puerta de la casa de esta señora, convocados por el Partido Popular de Torrelodones para amedrentarla, para atacarla. Tanto es así que los chavales del equipo de fútbol de Torrelodones, menores de edad, se ven revestidos de legitimidad para ir a asaltarle la vivienda a la señora, para asustarla. Y asaltan la vivienda y además orinan, echan basura, mierda de perro. El problema es que encima se equivocan y en vez de asaltar la vivienda de la señora, le asaltaron la vivienda al vecino de al lado, generando ya una cuestión de convivencia enorme. Yo tuve que ver en directo cómo esa alcaldesa defendía ese escuadrismo. Defendía no ya solamente la contratación de empresas de desocupación como una vía legítima para sacar a la gente de sus casas, sino que defendía que hay este tipo de pogromos, porque son pogromos, entre los vecinos de su localidad, y en vez de llamar a lo contrario, decir, vamos a perseguir a quien ha cometido esto no se puede acosar a ninguna persona que habite en este... No, al revés. Ella llamaba a que aquello siguiera sucediendo, porque esa era la idea que yo tenía de justicia, y sobre todo ella decía, aquí lo que defendemos es la propiedad privada, Así es que es el régimen, es el caldo de cultivo del fascismo. Totalmente. Parece los años 30, yo me quedé alucinada. Y claro, intentan colocar el foco ahí, ¿no? El problema de la inquiocupación, batallas en Vallecas porque uno ocupa no sé qué, no sé cuántos... Que el problema es el drama de la vivienda y la ruptura de clase que eso significa, y ahí es donde el capital ha sacado a los perros de presa, que son estos nazis, y que va a comenzar a ser también gente... vamos a decir, normal, que es decir, ciudadanos de a pie, que también van a sentirse revestidos de ese poder para poder decidir quién entra y quién sale de una casa. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo, y frente a eso, pues que el debate esté centrado en si la ministra de Vivienda del PSOE es esta o otra, pues deja mucho que desear, ¿no? Ayer le preguntaban también a Ione Belarra en Televisión Española y esta era su respuesta. Lamentablemente da exactamente igual que la ministra de Vivienda del PSOE se llame Isabel Rodríguez o se llame de cualquier otra manera. La realidad es que el PSOE es un partido que respalda la especulación con la vivienda, que tiene a gran parte de sus exaltos cargos en la patronal inmobiliaria de este país, como fue en su momento Joan Clos o como es ahora mismo Elena Beunza, exsecretaria general de Vivienda, y por tanto es imposible que el Partido Socialista, que tiene además muchísimos rentistas entre sus filas, pueda ser parte de la solución. El PSOE es parte del problema de la vivienda que tiene en este país y lo vimos en la pasada legislatura. Podemos condicionó 2 veces los presupuestos generales del Estado a que avanzáramos en medidas de vivienda y el PSOE se cerró en banda. Fue dificilísimo avanzar, le digo porque estuve en primera persona en esa negociación, y eso es consecuencia de que forman parte del núcleo de protección de los intereses de la especulación en este país. Lo que habría que hacer, Javier, es muy sencillo. Es prohibir que los fondos buitre y que los grandes propietarios puedan comprar vivienda. En este momento, la mayor parte de la vivienda que se está comprando en España no es gente que se compra su primera casa. Solo el 14% de las hipotecas que se compran son firmadas con hipotecas para primera vivienda. Solo el 14%. Todas las demás se compran bien sin hipoteca, y todas las demás hipotecas que se firman son gente que ya tiene muchas viviendas. Por tanto, tenemos un problema de especulación masivo en este país. Lo que hay que hacer es prohibir que quien ya tiene viviendas o los grandes fondos buitre puedan seguir comprando vivienda, de manera que las casas sean para la gente que de verdad las necesita. Una persona, una casa. Pues ahí vemos a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y yo os despido un segundín porque nos vamos a la pausa y volvemos en un minutito. Hasta ahora, compañeras. Has podido informarte sobre la huelga general por Palestina en Canal Red, un programa especial de 4 horas siguiendo las movilizaciones por todo el estado, con los mejores análisis en el tablero y la base. En otros medios tienes silencio o enfoques como el del País, que plantea que las convocatorias ya no tienen sentido porque esto ya lo arreglan Trump y Netanyahu. En Canal Red, por el contrario, sabemos que hay que seguir informando y movilizándose por Palestina. Sabemos que los planes de Estados Unidos e Israel para mantener la colonización y el genocidio continúan. Apoya las cajas de resistencia de la huelga y apoya a Canal Red para fortalecer un medio de información que no pase página.
Ante un más que probable cierre en falso del genocidio sionista, te necesitamos. Entra en apoya.canalred.tv y suscríbete. Ahora más que nunca, todos los ojos en Palestina. Las empresas de desocupación nos hemos enfrentado a ellas en muchos casos, las hemos denunciado en otros muchos y sin embargo vemos cómo siguen actuando con total impunidad y a veces incluso con la complicidad de la policía, que también en los desahucios es la que nos multa al fin y al cabo y la que intenta reprimir estos movimientos que intentan proteger el derecho a la vivienda. Ante eso lo que tenemos es que organizarnos y apoyarnos mutuamente. Como conseguimos parar a estas bandas es cuando tenemos a las vecinas, a los vecinos cerca, a quienes podemos llamar para que inmediatamente acudan también y nos puedan ayudar y podamos enfrentar estos abusos. Pero efectivamente por ahora reina la impunidad y seguiremos denunciando estas y otras bandas de matones que están ejerciendo violencia sobre nosotros, contratados, hay que recordarlo, por los caseros. Es decir, no son personas que vengan porque sí, sino que hay alguien detrás que además está contratando sus servicios. Javier, ¿hasta qué punto la televisión en particular y los medios de masas en general, a tu juicio, condicionan el comportamiento electoral y las opiniones políticas de los ciudadanos? Pues yo creo que en este tiempo de manera definitoria y definitiva, porque los medios de comunicación se han convertido en actores principales, en activistas de la política y también de la creación de la opinión. Y por tanto no es de extrañar que desde los medios de comunicación se empleen todo tipo de artilugios y artimañas para condicionar la opinión de la gente y desde luego su voluntad electoral también y la idea y el concepto que tienen de la política y de los políticos. Bueno, yo creo que el hecho de que el capital, llamémoslo así para entendernos, que en esta casa lo puedo decir, se haya cebado y haya considerado los medios de comunicación como su principal objetivo de control es porque efectivamente se han convencido de que son los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión, pero también la prensa escrita, porque crea tendencia y crea opiniones, son los vectores más importantes de la manipulación política y electoral de la gente. Claro que son fundamentales. Es insultante, por decirlo en términos amables, ves este vídeo y si estás sufriendo, como estamos sufriendo millones de personas, la precariedad habitacional con la que estamos, o sea, lo que te apetece es, pues, vías de solución que ni siquiera podemos mencionar, ¿no? O sea, estamos viendo cómo habéis puesto un vídeo antes de bandas de desocupa acampando a sus anchas. Sabemos que seguimos teniendo muchísimas multas por parar desahucios y que somos reprimidos cuando intentamos proteger el derecho a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas. Y todavía ese mismo gobierno, que es el que envía a esa policía, es el que nos está diciendo que tiene la solución. Ese gobierno que lleva ya 7 años de gobierno. Supuestamente el gobierno más progresista de la historia. 7 años. Y tiene que hacer una ficción situada en 2055, como si en 2025 no estuviéramos sufriendo ese problema. O sea, quienes han hecho ese anuncio, que es propaganda con dinero público, quienes han hecho ese anuncio, desde luego no han pisado una asamblea inquilina, desde luego no conocen la realidad de la precariedad que sufrimos los millones de inquilinos que vivimos en este país. Esas personas no están capacitadas para abordar el problema. O sea, debería ser inmediatamente toda la cadena de personas que han creado ese vídeo, que han autorizado que ese vídeo se difunda, no deberían estar ya en el Ministerio de Vivienda y en el Gobierno, porque no saben cómo es el problema que están tratando. No hay que irse a 2055. Hay que preguntar a los inquilinos, a las personas que viven de alquiler hoy, cuáles son sus problemas. Y el problema es que nos están expulsando cada vez que se acaba nuestro contrato. Y por eso necesitamos alquileres indefinidos. Y eso se podría hacer mañana mismo, con un decreto. Llevan 7 años pudiendo hacerlo. Y sin embargo, lo que hicieron cuando legislaron es dejar la puerta abierta para que la especulación se escape a alquileres temporales, a alquiler de habitaciones, que seguimos teniendo un alquiler de habitaciones que es la selva, desprotegido. Las SOCIMIs, los fondos buitres siguen disfrutando de rebajas fiscales. Se siguen permitiendo compras especulativas, lo vemos en nuestros barrios cada semana. Empresas, fondos, compran bloques enteros y empiezan a expulsarnos para hacer negocio. En ese contexto, con todo ese paquete de medidas que llevamos años reclamando y que no se están adoptando, es insultante que ese mismo gobierno haga como que no es su responsabilidad. La batalla de la tele siempre ha estado ahí, pero
se ha jugado de alguna manera en silencio. ¿O acaso creen ustedes que las negociaciones sobre quién presenta un telediario, quién se sienta en una mesa de tertulia o qué productora consigue hacerse con una franja de prime time no han sido siempre fundamentalmente una batalla política? La diferencia, Pablo, es que ahora la derecha, en su ofensiva contra Televisión Española, ha decidido librar esta guerra a plena luz del día. Y tiene motivos, porque voy a arrancar con los datos. Televisión Española ha disparado sus audiencias. Eso es un hecho. El público está premiando los contenidos de la televisión pública y para eso están los audímetros. Vean, la hora de Televisión Española, por ejemplo, la que conduce Silvia Enchaurrondo, se ha disparado hasta superar un simbólico listón, el del 20%. Algunos días, solo contando los datos de la 1, sin incluir que cuando se emite simultáneamente en el 24 horas, el programa de Enchaurrondo cerró septiembre con un promedio del 17,5% y en octubre ha llegado hasta el 19 o el 20% y sigue en ascenso. Y no es la única. Mañanero cerró septiembre con un 14,5% y este octubre batía su récord histórico con un 18,1%. Ahí es nada. Y las tardes, una franja especialmente complicada, también están cambiando. Malas lenguas de Cintora duplicó su tasa de audiencia este verano, ya está en el 11% y Directo al Grano, por su parte, se coloca en el 11%. Y hacer estos números, Manu, era impensable para la cadena pública hace no tantos años. Por ejemplo, el periodo 2015-2022 fueron casi una década de mínimos históricos, donde la cuota de pantalla rondaba pues como muchísimo el 8, el 9% anual, salvo, bueno, despuntes puntuales, nunca mejor dicho, por eventos concretos, ¿no? Pero siempre estaba muy, muy, muy por debajo de rivales privados como Antena 3 o Telecinco. Vamos, que se le fue cediendo el terreno a las privadas mientras se iba vaciando a la pública de contenidos. Pues es que yo estoy aburrida de este tema ya de la corrupción, del bipartidismo, del PP, del PSOE. Es que yo creo pues que de nuevo es un elemento que no deja de darle alas a Vox, ¿no? O sea, quiero decir que cuando ves que unos y otros roban a manos llenas, pues esto fomenta la antipolítica. Creo que es una desgracia para toda la gente que queremos que en este país se hagan políticas progresistas, que el Partido Socialista se dedique a meter la mano en la caja cuando gobierna de la misma manera, igual un poco menos, pero que lo hace el Partido Popular. Y creo que, bueno, hombre, esto también lo comentábamos antes en el Despierta, que 16 años de instrucción de un caso de corrupción no dice nada bueno de nuestra justicia, ¿no? O sea, porque creo que había unas intervenciones también que decían, pues es que fue hace casi 20 años, no me acuerdo, digo, ya normal, yo tampoco me acordaría, que yo tenía, hace 20 años yo tenía 10 años, ¿no? Entonces, que pues 16 años de instrucción es una cosa que un sistema de justicia no debería poder permitirse. Cosas que puedes hacer para combatir el genocidio. No comprar productos de Israel. No votar partidos negacionistas del genocidio. Para mí, no hay un genocidio en Gaza. Boicotear la vuelta a España. Apoyar al periodismo que combate a los propagandistas de Israel. Estamos básicamente ante los nuevos nazis. España sigue comerciando armas con el Estado que perpetra un genocidio. Sánchez no ha cumplido. Imponer un embargo completo de armas, eso sí, sería actuar, suspender todo el comercio o perseguir a los responsables. El problema de fondo es la ocupación y el apartheid. Israel no se va a detener, pretende convertirse en la potencia hegemónica. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que al menos una parte del periodismo cumpla el papel que le corresponde. Suscríbete a Canal Red. Despierta. El matinal informativo de Canal Red para abrir bien los ojos. Y volvemos de la pausa y vamos directamente con El Bisturí. El Bisturí. Pues un día más comentamos las portadas de las grandes tribunas mediáticas de este país. Para eso tengo conmigo a Pablo Echenique e Irene Zugasti. Y empezamos con El País, la tribuna de la progresía mediática, que nos habla de unas declaraciones del rey en su gran acto del Grupo Prisa de World in Progress, en el que el rey dice cualquier alternativa a un mundo multilateral es peor. Vemos también en la columna de la derecha que queda cancelada la cumbre entre Trump y Putin para el alto al fuego en Ucrania, y que un tribunal absuelve al exmandatario colombiano Álvaro Uribe, más abajito que Sarkozy, el primer presidente de Francia que entra en prisión, y que las autonomías del PP pactan no dar datos de los cribados a Sanidad.
y que Iberdrola prevé pedir este mes la prórroga de la nuclear de Almaraz. Y ahora vamos con El Mundo. En El Mundo lo que vemos es que la Unión Europea y Ucrania elevan a Trump una ruta de paz ideada sin Sánchez. Vemos una foto de Sarkozy que habla de una vida de lujo a otra en prisión. Abajo tenemos un artículo que habla de la nueva Kale Borroka y el comunismo violento desbordan a l'Ertzaintza. Y vemos aquí en la columna de la derecha que la Fiscalía trató de dar carpetazo al caso Leire cuando se sabía que trabajaba para el PSOE. El Gobierno castiga sin IVA 0 a más de 500.000 de autónomos y que la línea 112 antiocupación de Ayuso ha frenado ya 50 intentos de usurpación. Voy contigo, Pablo. ¿Qué te llama la atención de estas portadas? Bueno, no sé. ¿Qué no me llama la atención? A ver, lo primero es El País, ¿no? Demostrándose una vez más como periódico sistémico a más no poder, como pilar mediático del régimen del 78. ¿Qué importa lo que diga el rey? ¿Qué importa? Sobre todo cuando dice platitudes como esta. Es que, quiero decir, el rey alguna vez dice algo que tenga un mínimo de enjundia. Es que, ¿qué sentido tiene llevar a portada una frase de un tío que no gobierna, que no tiene legitimidad democrática, que no representa a nadie y que encima no dice nada? ¿Cómo puede ser una portada periodística? Bueno, tiene un sentido, que es el sarao del Grupo Prisa. Y como lo ha dicho en el sarao del Grupo Prisa, pues... Bueno, ya, pero puedes llevar a portada algo que haya dicho un jefe, o sea, un primer ministro, un presidente, un líder empresarial, no sé, o algún tipo de frase que tenga sustancia. Pero no, el rey diciendo cosas que la lees y dices, vale, pues muy bien, Felipe. Y esa frase... ¿Qué crees que te diga? Esa frase la podría haber dicho cualquiera. O sea, si quitas lo de el rey ChatGPT. 2 puntos... O sea... ChatGPT. Total. La podría haber dicho ChatGPT. O sea, es tremendo. Y bueno, y todo el mundo es tremendo. Tremendo. O sea, está lleno, la portada llena de intentos desesperados de meter marcos de extrema derecha a martillazos. Hay un montón. O sea, la Kale Borroka, o sea, ETA, la ocupación, con Ayuso como líder contra la ocupación. El gobierno castiga sin IVA 0. ¿Eso qué es? ¿Qué es el IVA 0? Que los autónomos no pagan IVA. Que los autónomos no pagan IVA. Una locura. Y obviamente el caso Leire. O sea, hay 4 intentos de meter a martillazos marcos completamente delirantes. O sea, yo a veces veo las portadas de la derecha, porque yo leo todos los medios, y la pregunta que me hago después de verlas es ¿en qué planeta viven? Y eso es lo que me dice la portada del Mundo de hoy. ¿A ti qué te llama la atención, Zugas? Bueno, yo me quería volver un momento al País solamente para
matizar una cosa que igual la comentasteis ayer, que no os pude ver enteros, pero el contexto en el que el rey dice esta cosa, o esta opinión tan profunda y llena de matices y que tanto nos importa, es el World in Progress Barcelona, que es un evento que organiza el grupo Prisa, un foro de reflexión internacional, el que también se invitó a María Golpista Machado para que volviera a agitar las guarimbas y agitar un golpe de Estado en Venezuela, donde también se sentó Borrell, por supuesto, a decir que había que comprar más armas a Estados Unidos y enviar más armas a Ucrania para que ganen esa guerra que ya nadie quiere, ni en Ucrania ni fuera de Ucrania. Y matizar que, para que se pregunte qué es World in Progress, pues es un foro que organiza Prisa, El País y Cadena SER con el apoyo de BBVA, Fundación La Caixa, Globo, Mango, Mueve, Naturgy, PwC, Sabadell, Santander, Vueling, Fomento Trebal, Banco de Desarrollo de América Latina y CIDOB. O sea, es como... No falta nadie, ¿eh? O sea, están todas. Demócratas. Una cosa maravillosa. Y este es tu periódico global progresista de referencia. Y luego del mundo, yo a veces la verdad que me gustaría vivir en el mundo del mundo, en el mundo del mundo en el que hay un comunismo violento que desborda a las fuerzas de seguridad, pero que la historia es que el mundo fue un poco al revés. Las fuerzas de seguridad, en el caso de Vitoria, se alinearon con los falangistas e intentaron atacar a la gente que estaba protestando contra el hecho de que los falangistas se manifestaran en Vitoria, ¿no? Pero bueno, en fin, el mundo. Y me vais a permitir una frivolidad, porque sé que está Raúl Solís por ahí escuchándonos. Ojalá tener la elegancia de Carla Bruni, que hasta cuando van a meter a tu marido en el talego está divina como son las francesas. Por favor, qué cosa más bella de mujer. Pues mira, te iba a decir, porque vamos de la tribuna de la derecha ultra a la de la ultraderecha y también vemos a Carla Bruni en portada, así que vamos con el ABC y ahí está de nuevo Carla Bruni compungida, acompañando a su marido Sarkozy, elegante como ella sola, total black. Y vemos pues un ABC que titula con el actual gerente del PSOE, que siguió pagando con sobres a cargos del partido, y con Sarkozy. Y Carla Bruni, que también es verdad que va divina. Y seguimos con La Razón. Y en La Razón lo que vemos Leire 10, Leire 10, que estaba ya como un personaje, sí, ¿verdad? Sí. Que había pasado por nuestras vidas veloz y ligera. Y vuelve. Y siempre, o sea, bueno, siempre hay intentos de traerla de vuelta. Y en La Razón, ¿qué vemos? Pues 3 citas claves de la fontanera del PSOE apuntan a Pedro Sánchez. Volvemos a Leire Díaz. Y vemos también a Sarkozy, otra foto de Sarkozy y Carla Bruni, el primer expresidente francés en ingresar en prisión. Y por último, vemos también en la columna de la derecha que Iberdrola de nuevo confirma que pedirá con Endesa y Naturgy salvar Almaraz. Aquí sí que vemos en portada que los pacientes de ELA recelan de los 500 millones de Sánchez porque llegan tarde. Vemos la noticia que también hemos comentado esta mañana en el boletín de la primera mujer al frente del gobierno de Japón. Y ya hay como cortas un nuevo récord histórico de la deuda que roza los 1,7 billones y el recorte de primas a las renovables que le cuesta a España otros 262 millones. Vamos con ellas. ¿Qué te llama la atención, Zugas? Voy contigo esta vez. Pues en realidad me llama la atención el rescate de Leire Díaz. Yo creo que aquí estamos viviendo, no sé si coincides conmigo, Eche, una guerra por volver a colocar este relato de Koldo, Sábalo, Fontanera, PSOE por parte de la derecha y unos intentos muy torpes también por parte del PSOE por intentar llevarse el debate a otro lado. Yo ahí, en esa lucha por marcar la agenda, es donde yo marcaría, por ejemplo, la ocurrencia sin pies ni cabeza de los autónomos de la semana pasada, que yo creo que también fue un poco un globo sonda para sacar las cosas por otro camino. O bueno, no sé ya si es una torpeza deliberada o no, lo del anuncio de la campaña de vivienda que comentabais ayer. En cualquier caso, creo que... El cambio de hora. Y el cambio de hora, que eso ya sí que es absolutamente un es tema obvio. que ni siquiera es para este año, o sea que ya no nos llegaba tarde, daba igual sacarlo. Entonces creo que sí que estamos viviendo esa batalla por ver quién coloca otra vez el marco. La derecha quiere, por supuesto, que no se deje de hablar de
la corrupción del PSOE y colocar todo también todos estos bulos que están construyendo en Lawfare, por ejemplo, en torno al caso de Begoña Gómez, y rescatando otra vez a Leire Díaz, que yo pensaba que era un personaje, pues como digo, de una serpiente de verano. En este caso fue una serpiente de primavera, ¿no? Pero bueno, parece que la vuelven a sacar a la palestra y parece que están dispuestos a sacar a la palestra a casi cualquiera mientras puedan seguir dándole vida y fuego a ese marco de la corrupción bipartidista que ya sabemos que al final es un ping-pong en el y tú más y tú peor y tú más y tú peor. Y en el que solo gana Vox. Pero, Pablo, ¿tú qué opinas de estas portadas? Bueno, sí, dos cosas. La primera, lo que ha dicho Irene, y además yo aquí añado, la derecha se equivoca. Se equivoca porque lo verdaderamente grave del caso PSOE es los más que posibles cohechos que habrían cometido Ábalos, Koldo y Cerdán para dar contratos de obra pública amañados a cambio de mordidas. Eso es gravísimo, gravísimo. Y si la derecha no tuviera tanta ansiedad, es donde debería estar mordiendo. Pero como tienen ansiedad y van como pollo sin cabeza, le disparan a todo. A todo. Y por eso hoy el ABC dispara a algo que ya el PSOE ha reconocido, que pagaban en efectivo los gastos de viajes y de dietas. Es que probablemente eso no sea ni delictivo. Es feo, pero probablemente no sea delictivo. Y sin embargo lo llevan a portada. Y es porque tienen mucha ansiedad y se están equivocando. Y luego, lo último que quería decir es que la foto de Sarkozy y de Carla Bruni, a mí lo que me hace reflexionar es cómo la gente rica y poderosa puede elegir incluso la foto con la que entra a prisión. Porque obviamente ese paseillo está preparado por ellos, por Sarkozy y Carla Bruni, para quedar con una imagen de dignidad, en fin, una imagen fotogénica. Imaginemos una imagen alternativa. La policía llevándolo esposado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hemos visto eso? Bueno, eso es lo que hay hoy en las portadas. Un tipo millonario y poderoso eligiendo, decidiendo cómo entra en la cárcel a nivel de imagen. Eso vemos hoy. Y de una derecha... Eche, pero no nos rompas la magia de la portada de Carla Bruni. De una derecha ansiosa y desesperada, ¿no? Y un poco inteligente, a una derecha un poquito más inteligente y menos ansiosa, pero derecha al fin y al cabo. Vamos con La Vanguardia, que lleva a portada las eléctricas de nuevo, que piden al gobierno que alargue la vida de Almaraz. De nuevo, una foto muy similar de Carla Bruni y Sarkozy. Y yo me quiero detener en dos noticias que van un poco más pequeñas. La primera es que Sumar pisa una línea roja con el Partido Socialista al requerir el cese de la ministra de Vivienda. Pero no os preocupéis, no os preocupéis porque además ya ha salido la mitad de la plana mayor de Sumar para decir que ellos en realidad no estaban pidiendo la dimisión de la ministra de Vivienda. Que esto no era tan así. Solo la estaban diciendo que porfa hiciese algo alguna vez. Y me gustaría hablar también de una cosa que me llama hoy la atención, que es esto de aquí abajo del proyecto de Trump, que es derribos en la Casa Blanca para el gran salón de baile en Casa Trump. Espectacular. Es que están haciendo un salón de baile en la Casa Blanca. Os doy una rápida intervención si queréis a cada uno y que nos estamos quedando sin tiempo. Eche, voy contigo. Bueno, lo primero, que el elemento económico más importante que hay hoy en las portadas es
alargar la vida de Almaraz. Y todos los medios están a favor, están empujando para prolongar la vida de una central nuclear. La Vanguardia muy especialmente. Y esto es relevante y es una batalla que vamos a ver en los días venideros. O sea que atentos a esto. Y luego el tema de Sumar. Bueno, en Diario Red hemos recibido fuentes que nos dicen que Urtasun llamó a la ministra de Vivienda para pedir perdón por las palabras de la portavoz de Sumar. Llamó a Isabel Rodríguez para desautorizar a la portavoz del grupo parlamentario. Tremendo. Yo solamente decir que cada vez que han intentado sustituir a Podemos, nos han comentado la progresía mediática que el sustituto eran genios de la política. Gente súper capaz, de una inteligencia táctica superlativa. Bueno, pues piden la dimisión por la mañana y llaman por la tarde a pedir perdón. No digo más. ¿Tú has? Sí, es que es un retrato, la línea roja, pero ¿qué línea roja? No hay ninguna línea roja en este gobierno, que no es un gobierno de coalición, es un gobierno de sumisión, tendríamos que llamarlo así, sería más correcto. Pues nada, 2 apuntes muy rápidos de internacional. Primero, la nueva lideresa de Japón, pues en la línea de Giorgia Meloni, en la línea de Ayuso, ser la primera mujer en algo y romper los techos de cristal hace ya mucho que no tiene por qué significar nada positivo. Más feminidad no significa más feminismo, muchas veces significa menos feminismo, porque lo que importa es lo que piensan las personas y lo que hacen con el poder que se les otorga. Y en este caso, esta mujer es parte de la agenda reaccionaria, tú lo explicas muy bien siempre, Ale, femonacionalista. En la línea también Israel nos ha enseñado mucho en ese sentido, con Golda Meir. Bueno, y tenemos aquí a von der Leyen, y tampoco hay que irse muy lejos. Así que ojito con todas esas notas que van a salir estos días de Japón rompe techos con una nueva presidenta que... pues no, lo que nos importa es que sean feministas, no simplemente lo que tengan entre las piernas. Y lo otro, lo del ala este de la Casa Blanca. Gracias, Alejandra, por aclararme que es para un salón de baile, porque esta mañana he visto en Twitter rápido, de repente, una ala de la Casa Blanca hecha cenizas y he dicho, ¡uy! Oye, qué igual, pero no, ha sido para hacer un salón de baile. En fin, con ese gusto que tiene Trump por lo barroco, estoy deseosa de ver qué género sale de ahí. Pues compañeras, nos quedamos sin tiempo para más. Yo os despido, ha sido siempre un gusto. Un placer. Buen día. Nos vemos otro día y yo os dejo con una pequeña reflexión, porque ayer éramos pocas delante del Ministerio de Exteriores manifestándonos ante la ruptura del alto el fuego del gobierno, del Estado genocida de Israel. Un alto el fuego que no se cumplió ni un solo día en un mal llamado acuerdo de paz, que no es ni un acuerdo ni trae paz. Y ante esta desmovilización, es verdad que llovía, yo creo que es importante seguir hablando de Gaza. En este canal lo vamos a seguir haciendo y quiero recordaros por qué es importante seguir hablando de Gaza. Y entre ello vamos con esta noticia que se publicaba ayer en El Salto, y es que el buque Ocean Gladiator con munición hacia Israel está a punto de entrar en aguas territoriales españolas. Este buque lleva 563 toneladas de munición y está pasando ya, si no me equivoco, por aguas territoriales españolas. Una noticia que nos demuestra que el embargo de armas que se aprobó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados no sirve para nada, que por nuestras aguas, por nuestros puertos, por nuestros aeropuertos, siguen pasando armas con las que se bombardea y se asesina a niños palestinos, a mujeres palestinas, a hombres palestinos, y con las que se sigue ejecutando un genocidio, el peor genocidio del siglo XXI, y creo que como sociedad no podemos permitirnos el lujo de hacer que se olvide o que se deje de hablar de Gaza. Así que aquí, en Canal Red y en las calles, vamos a seguir todos los días hablando de Palestina. Hasta mañana.
Red.